Perfecto. Bueno, antes que nada comentarles que gracias por estar aquí. Pues si me corto un poco es que el internet está fallando un poquito. Entonces, bueno, esta fue la presentación que yo hice el pasado 3 de julio en las charlas antes del presente del ICANN, por repasarlo. De igual forma, yo les voy a mostrar como en síntesis lo que se hizo sin extendernos tanto, porque, a ver, en el caso de las charlas AP, pues la idea es que se hablara en una franja de entre 1 y 2 horas, y como aquí el tiempo es más corto, entonces decidí sintetizar pues toda la investigación. Con eso dicho, pues les comento el título de esta investigación, que es la ejecución del algoritmo Maxent para el desarrollo de modelos de predicción arqueológica en el Alto Magdalena y en el Altiplano Cundiboyacense. Entonces, a mí esta presentación me encanta empezarla siempre con esta imagen, que este tipo de modelos son bien conocidos en la biología, en la ecología de conservación, que son los mapas de calor que indican la presencia o más bien probabilidad de presencia de una especie, ya sea animal o vegetal, incluso de tipo hongo o algae, en diferentes biomas, hábitats o territorios, como le querramos decir. Entonces, en este caso tenemos este murciélago que es el platirrino, pues tiene una extensión potencial en las zonas altas de Colombia, desde la Sierra Nevada hasta el altiplano, hasta las partes altas del medio y bajo Magdalena y Alto Magdalena. Posible replicarlo en la arqueología, y pues haciendo una búsqueda del estado del arte me di cuenta, pues descubrí que sí, que es una tradición bastante fuerte en la arqueología. Aquí les muestro dos modelos de potencial arqueológico realizados con el enfoque de Machine Learning. Si bien este tipo de modelos ya estaban presentes en la arqueología, usualmente se trabajaban con estadística convencional, ya sea estadística zonal, pruebas de ajuste y bondad con Kolmogorov-Smirnov, distintos tipos de técnicas estadísticas, pero de tipo tradicional. Ya aproximadamente como desde el 2016 para acá se empezó a utilizar el Machine Learning por ciertas ventajas como por ejemplo que agiliza los flujos de trabajo, permite automatizar distintas cosas, permite trabajar con más datos, permite trabajar ya sea de tipo supervisado o no supervisado. Esto quiere decir si queremos encontrar unos datos en particular o queremos que los algoritmos busquen datos por sí mismos y nosotros le damos un sentido. Entonces, el ejemplo aquí de la izquierda, que es una investigación muy chévere de Jaworski y colegas, nos indica, pues básicamente dónde se dio esa zona, bueno, dónde hubo la probabilidad de que ocurriera como la mezcla entre los neandertales y los Homo sapiens. Entonces, ahí pueden ver que el color azul indica como la extensión potencial de los neandertales, el color verde la extensión potencial del Homo sapiens, y cuando solapamos estas dos áreas donde pudieron haber habitado estas distintas especies de, de homínidos, vemos que donde se solapan es donde hubo probabilidad de que hubiese contacto. Por otro lado, a la derecha tenemos el mapa de Rafuse para el 2021, quien hizo un modelo de probabilidad de asentamientos para cazadores recolectores en la Tierra del Fuego, eso es la Patagonia Argentina. Trabajo muy chévere, sobre todo porque pues sabemos lo difícil que es trabajar con datos precerámicos y con cazadores recolectores. Entonces, este tipo de mapas permiten muchas cosas, entre esas la predicción de sitios arqueológicos, o lo que a mí me gusta más es pues evaluar dónde pudieron haber estado seres humanos. Porque en este caso, cuando nosotros tomamos este tipo de mapas simplemente para cuestiones de material arqueológico, le quitamos como el componente antropológico. Y es que a nosotros no nos interesa exactamente dónde está el material arqueológico. Es parte importante del modelaje, pero para mí en particular, lo que a mí más me gusta es como
hacerme preguntas y evaluar hipótesis sobre dónde pudo o no pudo vivir la gente del pasado, que es como el enfoque antropológico que siempre me han dado mis maestros. Entonces, como mencionaba la colega la vez pasada, eh, existen diferentes tipos de algoritmos para realizar este tipo de tareas en la arqueología. En particular, yo estoy con el algoritmo Maxent porque desde que yo empecé todo este mundo de la programación, de la arqueología digital, los sistemas de información geográfica, es el único algoritmo que se alinea con una máxima de la arqueología que es la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, Maxent, en vez de descartar como las áreas donde no se han registrado hallazgos o donde no se ha encontrado cultura material, pues adopta un enfoque probabilístico que estima el potencial arqueológico del paisaje, incluso en zonas donde no se han documentado evidencias. Entonces, podría decirse que estoy casado con este algoritmo hasta el momento. Hay distintos trabajos, olvidé ponerlo aquí, donde se evalúan el performance de este algoritmo junto a otros, y pues por lo general si Maxent no queda de primera, queda de segunda. Pero la mayoría de los artículos están trabajando actualmente con Maxent, no solo los arqueólogos, sino los biólogos, los ecólogos, los geólogos, entre otros. El otro algoritmo que se utiliza mucho para esto, pero es un poco más problemático el establecer probabilidades, es Random Forest, pero como ese no tengo mucha experticia, pues quedémonos solo con este algoritmo Maxent. Entonces, aquí tenemos un poco como el flujo de trabajo, algo similar a lo que nos mostró Ángela la vez pasada, que es pues el proceso de Knowledge Discovery in Databases o descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Yo no hago exactamente descubrimiento en bases de datos per se. Mi metodología se llama descubrimiento de conocimiento en bases de datos espaciales, que es como la ligera diferencia, pero en core, así como en esencia, el paso a paso es similar, que empieza con la selección de los datos, el preprocesamiento, la transformación, la minería de datos, la interpretación y dependiendo de lo que el investigador o el experto decida ahí, se hacen otras iteraciones y se puede empezar desde el paso 1 o empezar desde el paso 4 o desde el paso 5, depende pues cómo encontremos los datos. De forma muy resumida, la manera en la que se hacen estos modelos es primero encontrando la información de los sitios arqueológicos que funcionarán como muestra. Posterior a eso, lo que se hace es cuantificar las condiciones ambientales de estos sitios, es decir, examinamos en qué elevación, en qué pendiente, a qué distancia los cuerpos de agua se encuentran cada uno de estos puntos. Entonces, digamos, para hacer el ejemplo bastante práctico, hablemos de un solo sitio arqueológico. Pensemos que nuestra muestra es un solo sitio arqueológico. Entonces, tenemos este sitio arqueológico llamado sitio arqueológico X. Entonces, a este sitio arqueológico eh, pues le sacamos a qué altura está, en qué pendiente, a qué distancia de los cuerpos de agua, entre otras variables. Entonces, digamos de que el sitio arqueológico A vemos que está a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, tiene una pendiente de 15 grados y está a unos 20 metros de distancia de los cuerpos de agua. El algoritmo Maxent va a almacenar estos datos y va a empezar a buscar dentro de nuestro mapa dónde se repiten esta información, estos datos del sitio X. Entonces nos va a decir, oiga, en estas partes del mapa se está repitiendo los datos del sitio de muestra, es decir, los 10 metros de elevación, los 15 de pendiente y los 20 de distancia de los cuerpos de agua. Sin embargo, Maxent, como es un algoritmo probabilístico, nos va a decir, vea, no encontré que todos los lugares se repitiesen estos datos de los sitios de muestra, pero encontré unos sitios donde si bien no hay 10 metros no hay elevación de 10 metros, hay una elevación de 8 metros. Si bien no hay una inclinación de 15 grados, sino de 16 grados, y no hay zonas como con 20 metros de distancia de los cuerpos de agua, sino 25 o 30. Entonces Maxent lo que hace es calcula esta diferencia con los datos de la muestra en los otros lugares donde no exactamente se replica esa información y genera un modelo probabilístico. Entonces, nos va a decir, en esta zona se replican los datos de los sitios de muestra, pero en estas otras zonas los datos se parecen un 90% o un 80% o un 70%. Entonces, de esta manera es que Maxent hace un modelo probabilístico. Entonces, con esto ya dicho, vámonos al primer caso de este estudio, que es en el Alto Magdalena. Es bien conocido como quizás la zona más investigada, pues en términos de tiempo, un siglo con constante investigación arqueológica, que es el área de San Agustín e Isnos.
muchísimos investigadores han puesto sus ojos en estos lugares, pues este lugar, pues, por las estatuas y toda esta cultura, pues, de monumental que hay en esta parte del país. Entonces, esta zona la escogí no por un interés especial, yo ni siquiera conozco San Agustín, sino que eran los datos como más actualizados y más frescos que habían en la base de datos de Pittsburgh. Entonces, aquí tenemos el área de estudio. Aquí tenemos los sitios de muestra que yo trabajé. Entonces, es bien sabido de que el periodo formativo en San Agustín está dividido en tres subfases, el periodo formativo uno, el 2 y el 3. Pero por cuestiones de practicidad, por cuestiones de que pues, mi tesis era solo de pregrado, no quería como joderme mucho la vida, como dicen aquí en la costa, entonces yo decidí como unificar todo, o más bien solo tomar los datos del periodo formativo 3. Entonces tenemos aquí en el primer recuadro a la izquierda los datos del formativo 3, los datos del periodo clásico regional y los datos del periodo reciente. Aquí les quiero mencionar algo y es que eh, estos son muestras como del 5 o 10%, no recuerdo bien ahora, que yo tomé, porque para el caso de San Agustín nos estamos hablando de unos 13.000, 14.000 sitios arqueológicos y pues era demasiada información, no tenía el cómputo, no tenía el tiempo, no tenía la financiación, no tenía el equipo pues para trabajar como con tantos sitios arqueológicos, entonces yo reduje la muestra. Además de estos sitios de muestra, estas fueron las variables ambientales que yo decidí trabajar. Entonces tenemos la elevación, la distancia de los cuerpos de agua, la pendiente, el índice de posición topográfica, que es una manera como de cuantificar las geoformas del paisaje y lo divide en 10 categorías. Tenemos el índice de rugosidad del terreno y tenemos la humedad del terreno. Entonces, con la fusión de estos sitios de muestra con estas variables ambientales, yo me monté en la aventura de hacer tres mapas de predicción arqueológica para distintos periodos de ocupación. Entonces, el GIF nos muestra el periodo formativo, luego nos muestra el periodo clásico regional y luego nos muestra el periodo reciente. Entonces, este GIF, pocas palabras, nos está mostrando cómo se pudo haber movido la población alrededor de estos tres periodos de ocupación, lo cual es bastante genial porque tenemos como una expresión gráfica del potencial movimiento de los seres humanos del pasado, algo que muy poco se ha visto en la arqueología colombiana, me atrevería a decir que no se ha visto en general, porque este tipo de visualizaciones con esta técnica son muy escasos en los antecedentes. Entonces lo dejo ahí en un buclecito como para que lo examinen un poco y les voy narrando pues lo que yo encontré. Entonces tenemos el periodo formativo caracterizado por unidades de vivienda dispersas, un periodo clásico regional más centralizado y tenemos un periodo reciente donde las personas se dispersan nuevamente a través del paisaje. Entonces aquí las preguntas que nos surgieron fue, ¿por qué si en San Agustín siempre se ha hablado de una centralización en términos religiosos, económicos, políticos? ¿Por qué en el periodo reciente, que es el que, donde supuestamente hay mayores expresiones de desigualdad, otra vez se vuelve a dispersar los asentamientos? La tradición de Pittsburgh siempre nos ha hablado un poco sobre de que la centralización política es una variable clave para entender los procesos de desigualdad alrededor del mundo. Entonces aquí tenemos una pequeña, pues, como contradicción en la narrativa clásica de los pittsburghianos que solo replican modelos de sus maestros traídos de Egipto, Mesopotamia, China, sociedades muy diferentes a la nuestra. Entonces aquí como el dilema que está es, si se supone que el último periodo es donde más desigualdad había, entonces ¿por qué no están centralizados? La hipótesis con la que yo me caso y con la que siempre he estado es que quizás San Agustín e Isnos era una sociedad, bueno, las personas que habitaron en San Agustín e Isnos, estas comunidades eran menos desiguales de lo que nosotros creemos. Las tradiciones usualmente, la tradición arqueológica usualmente nos ha enfocado en buscar desigualdades, pero si miramos el registro etnográfico y el registro arqueológico, nos damos cuenta de que en general las sociedades han tendido a ser más igualitarias que desiguales. Ojo, pero la desigualdad expresada en términos, pues, como las tenemos ahora, porque siempre han existido desigualdades ideológicas, simbólicas, de género, del trabajo, pero a esta expresión, como existe en las sociedades ya eh,
occidentales, postcapitalistas, no la hemos visto. Es bien sabido que lugares como Egipto, como Mesopotamia, como China, había desigualdad, pero es muy distinta a como lo reconocemos. Los últimos artículos para Egipto y para incluso Mesopotamia nos han demostrado de que las variaciones materiales entre viviendas de bajo, pues, como de los comuneros con relación a los opulentes, no han habido muchas diferenciaciones materiales, tanto en el caso de Mesopotamia con Egipto. De hecho, hemos podido conocer que en Egipto incluso las pirámides no las construyeron esclavos, sino trabajadores, incluso con algunas como prestaciones sociales, como uno diría hoy en día. Pero bueno, eso es solo como para que reconsideremos un poco esa idea de un pasado desigual, como muy vertical en las relaciones de poder y económica. Entonces, esa es como mi postura desde este lado y lo que he intentado encontrar con este tipo de mapas. Entonces tenemos otro caso que yo trabajé, que fue el del altiplano cundiboyacense. Aquí usé los datos de los reconocimientos regionales del Langebeck, que realizó en Fúquene y el Valle de Leyva entre el 95 y el 2001. Tengo los datos de Boadas entre el 85 y el 87. No tengo agregado el proyecto más reciente que lo publicó, de hecho, hace como unos 3 meses para la sabana de Bogotá, pero es que porque esta zona era más como el norte del altiplano, más que todo el altiplano. Tenemos los datos también de Fajardo en Sogamoso. Los de Boada son en Samacá. Entonces yo tomé estos datos de 4 recolecciones a nivel regional, que es un montón de información, y me atreví a hacer esta vez un solo modelo. No lo diferencié en periodos de ocupación porque en este caso tenía más interés de ver como patrones y ver dónde había como mayor probabilidad, en este caso sí, de encontrar material arqueológico. Porque en este caso sí me preocupé más por buscar zonas con potencial arqueológico. Y es que básicamente yo no sé nada del altiplano cundiboyacense, no tengo ni idea de los antecedentes, apenas me sé los periodos de ocupación, no sé cuáles son las preguntas que se trabajan allá, no sé qué hipótesis hay hoy en día, no sé cómo han sido los enterramientos. Entonces yo solo quería ver qué me decían los datos. Entonces, usé las mismas variables que yo le mostré anteriormente en el caso de San Agustín: la altura, la pendiente, la distancia de los cuerpos de agua, el índice de rugosidad del terreno, el índice de humedad del terreno y el índice de posición topográfica. Pero aquí agregué un par de pendientes nuevas. La primera es los climas, que la saqué del IGAG, y la segunda es la posición relativa de la pendiente, que la saqué pues del modelo digital de elevación. Y este es el resultado del mapa. Entonces podemos ver las zonas, como les había mencionado, de color rojo es donde hay mayor probabilidad, de color amarillento potencial medio y de color azul, perdón, verde de potencial bajo. Entonces podemos ver cómo lugares como Tibaná, Suezca, Sutatausa, Duitama o Tuta tienen un alto potencial, mientras zonas más específicas como el sur de Samacá, quizás Tota, también la parte como sureste de Fúquere, nos muestran bajo potencial. Aquí algo que debo mencionarles y es que estos modelos siempre están condicionados por los datos. Entonces aquí nos está diciendo que en Samacá no hay mucho potencial, pero es que en Samacá había muy pocos datos. Entonces si nosotros agregásemos más información en Samacá o en Tota o en Pachavita, pues probablemente nos salga más información ahí. Pero como todo esto experimental y apenas es como un primer ejercicio, me siento pues satisfecho con este tipo de información. Específicamente quise modelar el potencial de asentamiento barra potencial de aparición de material arqueológico asociado al periodo Herrera, porque este es como el periodo menos investigado y del que menos hay información, aparte del precerámico para esta zona del país, por lo que me pareció como pertinente trabajar con este periodo en cuestión. Aquí lo dejo unos segundos más como para que le echen el ojo y vean un poco mejor pues este modelo de potencial arqueológico. Bueno, entonces aquí surge una pregunta: ¿y qué se puede hacer con estos modelos? Como les mencioné al comienzo, con la información de San Agustín podemos hacer análisis de movimientos poblacionales, podemos identificar zonas con potencial arqueológico, como fue con este último modelo. Se pueden optimizar recursos en la investigación, ya que la zonificación pues, en la arqueología requiere bastante tiempo, personal, dinero,
Una parte que a mí me gusta muchísimo, que es pues los museos y la divulgación. Eh, yo pienso que si en los museos pusiéramos material cultural, si pusiésemos vasijas, si pusiésemos líticos, ustedes saben cómo funcionan los museos. Si ponemos material arqueológico asociado a la cultura tairona o a la cultura eh, muisca o cualquier cultura en Colombia, si ponemos material arqueológico junto a un mapa de extensión potencial, yo siento que eso sería genial, porque ya no solo tenemos la posibilidad de, pues, como pensarnos el pasado en términos temporales, sino en términos espaciales también. Entonces, imagínense, vemos esas clásicas vasijas taironas muy bonitas, organizadas, perdón, todas con ornamentos, con unas incisiones muy bonitas. Vemos una de esas vasijas bien linda y al lado ponemos un mapa de dónde pudieron vivir las personas que pudieron haber hecho esa vasija. Yo pienso que sería increíble. Y por último, la planificación territorial y la conservación del patrimonio, que es muy importante. Pensemos que este tipo de modelos, que los conozcan ingenieros o tomadores de decisiones o personas que están cerca de la creación de los planes de ordenamiento territorial y este tipo de información, sería genial porque así podríamos pues como salvaguardar un poco el patrimonio arqueológico y evitar de que lo dañen tanto con la expansión demográfica o la expansión urbana, perdón. Entonces, ya para terminar, con esta información, con estas habilidades que yo aprendí realizando estos proyectos en el transcurso de todo mi camino, me surgieron ideas, cosas que me gustaría hacer más adelante, incluso si lo podemos materializar con estas personas que están hoy aquí, si esto se lleva a un grupo de investigación o si queremos buscar financiación, escribir un libro. Sería chévere si se pudiera realizar alguno de estos próximos proyectos que yo tengo. Entonces, el primero sería estimar el potencial arqueológico no solo del norte del altiplano, sino de todo el altiplano cundiboyacense, usando datos de todos los periodos de ocupación e incluyendo información de arqueología preventiva, que eso es algo que yo no he hecho aún. Todos mis modelos han sido realizados con datos de recolecciones a nivel regional, porque me parecen que son las que están mejor sistematizadas y son las de mejor acceso. Ustedes entenderán de que con los datos de arqueología preventiva no tienen la misma información en términos, pues, de sistema de coordenadas, no está sistematizada en puntos o en polígonos y otro tipo de problemas que con un equipo, tiempo y financiación se pueden solventar. El segundo proyecto, que también es bastante interesante y es emplear deep learning y sensores remotos para desarrollar una red neuronal que nos permita descubrir nuevos sitios arqueológicos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, deep learning es como un paso más allá del machine learning. El deep learning utiliza principalmente imágenes, que es como el campo donde mejor se ha desarrollado. Y pues ya yo hice un pequeño ejercicio de esto con deep learning, pero utilizando random forest y tuvo unos excelentes resultados. Aún no me atrevo como a publicarlo, a mostrarlo, porque lo hice con muy poca información. Hay una información que yo pienso que está un poco secuestrada, que aunque fue financiada con dinero público, hay unos investigadores que no la quieren soltar, pero estoy buscando vías legales para solucionar eso. Entonces, otro de los proyectos que tengo en mente es cuantificar la idoneidad de asentamiento de sociedades cazadoras recolectoras en diferentes partes del país. Y por último, y esto va directo para usted, Marco, que yo conozco un poco de su trabajo con los sitios arqueológicos y lo que usted ha hecho, y es realizar un modelo de potencial arqueológico para todo el territorio nacional, que cubra cada una de las regiones continentales con el fin de tener una estimación gráfica de la sensibilidad arqueológica en Colombia. Nosotros todos hacemos o hemos hecho preventiva. Y una de las máximas que nos inculcan nuestros profesores y lo que decimos todo el tiempo es que Colombia es un territorio que todo es de potencial arqueológico. En toda Colombia hay potencial arqueológico. No podemos decir que en todas partes de Colombia va a haber sí o sí material arqueológico, pero tenemos claro de que en toda Colombia hay potencial de material arqueológico. Entonces sería súper fenomenal tener pues una expresión, una extensión gráfica de eso que nosotros decimos. Ya no sería solo Colombia tiene mucho potencial arqueológico, sino tener una evidencia, tener un dato empírico que nos permita mostrar, mire, en toda Colombia
hay material arqueológico y estas zonas y estas zonas y estas zonas tienen mayor o menor probabilidad. Entonces, creo que es de todos es el proyecto como más ambicioso porque requiere muchísimo cómputo, muchísimo personal, pero yo siento que es un producto que para futuras generaciones sería increíble. Entonces, eso sería todo. Eh, Quería hacer algo breve pues, para darle espacio a los demás, pero espero hayan pues entendido todo esto que he estado trabajando últimamente y quisiera conocer sus feedbacks, eh, cualquier cosa que puedan aportar, yo estoy totalmente abierto. Eh, entonces eso sería todo, colegas. Y yo pienso que es buena idea dejarlo para la siguiente sesión, ¿sí? Es mejor digamos, ir de un tema, porque pues yo la verdad es que en lo que querías poner hay dos componentes que pues son diferentes, pero están relacionados, entonces se haría muy largo. Entonces me gustaría evacuar uno y después en una próxima reunión evacuar el otro, que es el que digamos, pues le da Vale, como más listo. sustancia. Pero pues si no sé si me permiten hacerle como unas dos preguntas a Andrés sobre su trabajo. Claro, La, claro, la- la- Marco. la- Más que me pregunta es como una inquietud acerca de, tú hablaste de la, de las capacidades de cómputo que se necesita para hacer estos trabajos. Cuando nos hablas de eso, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, estos trabajos necesitan qué tipo de equipos o qué se necesitaría, digamos, para integrar esa gran cantidad de información, porque pues nos estaríamos enfrentando a una cantidad de información pues monstruosa, ¿no? Tú pues hablabas, nos dabas una cifra ahorita de unos 14.000 sitios, algo así. No sé si te entendí bien. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco acerca de qué se requiere en términos de capacidad de cómputo, de equipos y estas cosas para hacer este tipo de trabajos que tú has desarrollado y que se piensan desarrollar? Claro, bueno, Marco, cuando te hablo, cuando pues menciono sobre capacidad de cómputo, todos estos proyectos de arqueología digital, pues como son un montón de cálculos matemáticos, son básicamente las máquinas haciendo muchas operaciones matemáticas. Cuando yo me refiero a capacidad de cómputo, quiero referirme específicamente como a almacenamiento, memoria RAM y memorias gráficas, ya que los algoritmos van a estar consumiendo, además de energía, muchas como procesamiento, entonces uno requiere de computadores de muy buena capacidad para que puedan, pues, hacer todos estos cálculos. Pensémoslo como los videojuegos de hoy en día. Si queremos correr videojuegos más actuales, vamos a necesitar computador con mejores características, con más memoria RAM, con más procesador, con mejor procesador, perdón, con mayor almacenamiento. Entonces, estos mapas que yo les mostré los hice con mi computador básico. San Agustín tiene unos 300, 400 kilómetros cuadrados y la parte de el Alto Magdalena fueron unos 700 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces, si queremos trabajar territorios más grandes o si incluso el territorio nacional, se va a necesitar computadores más rápidos, de mejor.
capacidad, más actualizado y ese tipo de cosas, que usualmente uno las puede conseguir es con financiamiento. Hay trabajos muy grandes que uno no tiene equipos, sin embargo, uno alquila servidores o espacios en data centers, ya sea de Microsoft, de Google, que esos tienen capacidades de RAM y de almacenamiento súper grandes y pueden hacer este tipo de proceso bien rápido. Incluso tú dejas haciendo el proceso y tú lo puedes dejar ahí los días que duren, porque ellos nunca se les va la luz, nunca se les va el internet. Entonces, es eso, Marco. Me refiero específicamente a RAM, a espacio en disco y a el procesador, que sean de muy buena capacidad, de muchos núcleos, de muchos hilos, para que puedan pues generar todo este tipo de cálculos matemáticos necesarios en los procesos de machine learning y minería de datos. Enid, veo que tienes una pregunta, no sé, puedes darla, no, no hay problema, no estamos así como tan rigurosos, adelante. Buenas noches, es que es el teléfono de mi señora. Yo soy Diego Díaz, el que les Ah, comentaba del mapa de arte rupestre. Bueno, la verdad yo he visto algunos modelos de estos y siempre bueno, me han generado bastantes dudas. Bueno, como les comenté, yo no soy arqueólogo, yo soy geólogo y sí he trabajado con algunos modelos, bueno, para cuestiones geológicas. Pero entonces mi pregunta directa sería, cuando nombran 14.000 lugares, ¿hacen referencia a puntos exactos o hacen referencia a zonas? Porque como ve uno, le meten una cantidad grandísima bueno, de variables, distancia a los cuerpos de agua, distancia a, bueno, a los sitios donde tenga determinada pendiente. Me imagino que están controlados mucho por los sitios donde se pueden hacer cultivos cerca a los cuerpos de agua y cosas así. Pero mi pregunta, digamos, textual es, ¿esto determina puntos o determina zonas? muy buena pregunta, Diego. Y de hecho, ese fue como el primer gran problema que tuvimos con mi mentor al momento de hacer este tipo de modelos, porque la tradición arqueológica de Pittsburgh, que es pues una que ha influenciado bastante en la academia colombiana y la que principalmente genera estos datos, ellos tienden a trabajar con algo que se llama lotes de recolección, porque es que si tú encuentras material arqueológico en un solo punto, o sea, nadie va a ir a hacer investigación arqueológica, a buscar material en un solo punto en el espacio. Entonces, usualmente se trabaja en lotes, hablamos de una área alrededor del primer hallazgo en el que tú documentas que había material arqueológico. Sin embargo, el algoritmo Maxent no trabaja con polígonos, trabaja con puntos de presencia. Esa es la cuestión. Entonces, en este caso específico para Maxent y para casi todo tipo de modelado espacial en la biología o en la arqueología, se trabaja es con puntos. Maxent resuelve eso de la manera como indica al comienzo, que es que no dice que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Si bien no todos los lugares están sampleados o muestreados, eh, Maxent lo que va a decir es, bueno, en esos lugares donde no hay puntos, qué tan probable es de que exista el punto. Pero en pocas palabras sería eso, Diego, son con puntos. Listo, gracias. Adelante, compañero, Creo que David, pregunte sin problemas. Aló, ¿me escuchan? sí, Sí, César. Vale. Bueno, pues gracias por la presentación. Si no estoy mal, Sumer se presentó en el Congreso de Santa Marta el año pasado, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sobre y siento que esto es como una extensión del tema que Sumer se presentó hace, sí, el año pasado. Eh, pues Sí, digamos señor. que Eh, o sea, recuerdo mucho que uno de los comentarios que hizo Juan Barceló en esos momentos fue que como que muchas veces no se pensaba, o sea, se pensaba siempre como en el eje XY, pero nunca se pensaba en el eje Z, precisamente porque pues como que hay ciertos accidentes geográficos
que de alguna forma van a determinar o van a influenciar parte de los resultados de los datos. Y yo veo que, o sea, como que su merced en esta ocasión, como que sí trato de tenerlos en cuenta. Sin embargo, mi pregunta ahí sería, o sea, cómo se integraron esos datos? O sea, si fue como con una especie de tabla de atributos con un nuevo valor o cómo se hizo en este caso, porque pues, o sea, sí siento que se hizo y se hizo bien, pero pues me gustaría saber cómo fue el método. Gracias. Claro, todo proceso de descubrimiento y conocimiento en bases de datos empieza con una tabla en Excel que se transforma en un tipo de archivo que se llama CSV o Comma Separated Value. Entonces, piénsatelo de esta manera. Imagina una tabla de Excel, una información de forma tabular, donde el primer campo se llama sitio. Entonces ahí vamos a poner sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4, sitio N consecutivamente. El segundo campo se llama X y el segundo campo se llama Y, haciendo referencia a la latitud y a la longitud. Entonces pensemos el sitio 1, el X muestra la latitud y la Y muestra la longitud. Ahora no recuerdo si es al revés, pero ahí me hago entender. Entonces el siguiente campo en ese punto nos va a decir, bueno, el valor de la pendiente en el primer sitio, porque recordemos que en puntos. El siguiente campo nos va a decir el valor de la elevación. El siguiente campo, el valor de la distancia a los cuerpos de agua. Y así se va armando como una gran base de datos, una gran tabla de Excel donde se va organizando la información. Entonces aquí lo especial y lo chévere es que como todo está georreferenciado, se puede manifestar espacialmente, perdón. Entonces, en pocas palabras, es una información de forma tabular donde cada campo nos va a decir dónde se encuentra el sitio y los siguientes campos nos va a decir pues, las variables que estamos trabajando. No sé si eso responde a tu pregunta, si me hago entender, o si no, podrías como formularla un poco más explícita para poder respondértela, César. Vale, entonces, o sea, bueno, lo que entendí es que hay que igual modificar o pues agregar esos valores a las tablas con las que se está trabajando para poder determinar ya los resultados. O sea, las Sí, variables como señor, variables. Ok, pero, pero eso no lo hacemos manualmente. Entonces, como ya las variables están georreferenciadas, están en un sistema de coordenadas específicas junto a los puntos de presencia, el algoritmo Maxent o el entorno del algoritmo Maxent específicamente va a hacer esto por nosotros. Una vez que lo hace, ahí lo revisamos y vemos si tiene sentido o no. Si no tiene sentido, ahí sí, pues lo hacemos un poco manual, pero lo especial de este tipo de ejercicios con Machine Learning es que sea lo más automatizado posible. ok, vale, gracias. Marco, no sé si tienes algo más que preguntar. No, creo que Eni levantó la mano de nuevo. Diego, sí. Sí, es Diego. Disculpen, es que claro, me olvidó que estaba ahí con la. No, sí, Ángela. No, es que Claro, claro. me quedó sonando el tema de la capacidad de cómputo y los desafíos con eso. ¿Hay alguna universidad o en Colombia o algo donde se puede utilizar, digamos, equipos o algo así, que no sea pues el capital privado de estas compañías, que sea, no sé, un uso libre o algo así por el estilo para poder utilizarlo y hacer los cómputos? Ustedes saben Sí, sí, señor. Es que, a ver, cuando yo digo que es alta capacidad de cómputo, tampoco nos referimos como a supercomputadoras, así tipo como de esas de la NASA o estas que han visto por ahí en internet que son cuánticas. Nos referimos a que es potencia más elevada pues a lo que usualmente tenemos en casa, ya sea los que jugamos videojuegos o lo que lo usamos para el trabajo. Nos referimos como a computadores un poco más especializados. Entonces, cualquier servidor de cualquier universidad pública de los que estamos acá, o si incluso estudiar en una universidad privada, funciona. Mi mentor en su momento me ofreció un servidor de la Universidad Nacional que si bien no es una supercomputadora, pues podía hacer el proceso con la ventaja de que yo podía poderlo dejar corriendo ahí. Aquí la cosa está en que
Si no tenemos una computadora muy buena, igual en unas computadoras estándares se puede realizar, solo que va a tomar muchísimo tiempo. Estoy hablando de que literal en una computadora estándar, si estamos hablando de modelar zonas muy grandes como es el territorio colombiano, si trabajamos con una resolución espacial muy detallada, sin echar mentiras, puede ser hasta una semana continua de un programa ahí corriendo solo. Si trabajamos con un mejor computador, se reduce ese tiempo. Yo para una de las variables del altiplano cundiboyacense demoré en mi computador un día entero sacándola en Saga GIS. Fue un día entero ahí en el que estuvo mi computador dándole y dándole hasta que la sacó. Y en ese entonces era un computador muy básico con el que se me pegaba Excel y aún así la saqué. Entonces, si bien las capacidades de cómputo es como una limitante, tampoco es que necesitemos algo súper sofisticado. Con recursos propios, con mucho ingenio y moviéndose entre las burocracias, se puede realizar, la verdad, independientemente de la extensión de la zona que se quiera trabajar. Sí, Sí, vale, perfecto. digamos, bueno, de pronto con relación a lo que dijeron ahorita de la charla con, digamos, de capacitación con relación a eso, me parece que había que diferenciar lo que trabajan los sistemas de información geográfico como tal y la otra es lo que manejan los modelos digitales con proyección arqueológica o antropológica o de algún tipo, biológica, todo eso. Me parece que habría que diferenciar esos dos tipos directamente. Y la otra es, bueno, como les comentaba, yo he visto muchos modelos, ya sea, digamos, con cosas geológicas, pero digamos como la conclusión que se ha llegado siempre es que
que nos falta precisar, digamos, supongamos las áreas, es, digamos, una pregunta directa para la persona que está trabajando con eso. Estamos generando, bueno, decíamos 14.000 puntos. Digamos, mi concepto es, terminamos es ampliando muchísimo más zonas. Tenemos los trabajos que hay ahora, tenemos que practicar lo que hay ahora y vamos a generar otro montón de, digamos, de lugares, de sitios que posiblemente tengan potencial. Me parece que, no sé, de pronto estoy errado, pero entonces estamos es como ampliando unos horizontes muy lejanos. De pronto es mi pregunta un poco abstracta para todos los que están acá. Al utilizar todo esto de los modelos. Gracias. Sí, claro. Ah, bueno, yo doy mi perspectiva y luego tú, porfa. No, lo que te iba a decir es que si bien eso es una como de las perspectivas que he visto, incluso es una crítica a la que se hace porque estamos usando datos para generar más datos. Aquí lo importante, Diego, no es tanto generar mapas que nos digan dónde pudo haber material arqueológico, sino que crear mapas que nos permitan hacernos preguntas. Entonces, si nosotros vemos que en los antecedentes los muiscas tenían una predilección por las zonas altas, pero los modelos nos están mostrando de que en un periodo les gustó las tierras bajas, entonces ahí podemos hacernos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Movimiento poblacional? ¿Un conflicto? ¿Algún problema ambiental? Aquí lo chévere es poder hacer más que todo preguntas o evaluar hipótesis, más que simplemente sacar datos por sacar. No sé si Ángela tiene algo más para agregar. Otro punto, colegas, es también lo que decía Andrés, aparte de lo que decía Andrés, que es muy cierto, es la generación de preguntas. Es que si bien algunos de los sitios, por ejemplo, San Agustín, como decía el compañero, el colega Andrés, que lleva un siglo pues, en estudio, podemos imaginarnos de que se ha hablado de todo, ¿no? Y que todo se ha dicho, pero en realidad con estos modelos y con estas nuevas metodologías pueden surgir nuevas preguntas. Que no están dentro de las investigaciones, porque suele ocurrir que
mi investigación se hizo pues hace 50 años, pero de una manera diferente. Me arrojaron diferentes datos, pero resulta que 50 años después viene otro arqueólogo y se pregunta una cosa diferente. Y como decía la compañera Ángela, este repositorio o estas informaciones y resultados con estos nuevos modelos nos pueden dar una idea diferente de lo que se buscaba y lo que se quería en su momento, ¿no? No todo está dicho, a pesar de que pueda llevar un siglo de estudios, eh, alguna cosa diferente se hace siempre en una investigación. Adelante, Sí, compañero. sí, tengo una, bueno, en realidad son como dos, así rapiditas. Estos modelos predictivos se han ensayado o sea, yo he visto que lo han ensayado en condiciones geográficas particulares, digamos, en zonas montañosas, en como la zona de San Agustín, el altiplano cundiboyacense, pero se han ensayado de pronto en Colombia, por ejemplo, en valles geográficos de ríos o algo así. La verdad, no, o sea, yo solo lo he hecho en estas dos zonas. En su momento, para una empresa de arqueología preventiva, ellos tenían un proyecto grande y necesitaban una zonificación. Y una compañera y yo les ofrecimos la posibilidad de hacer una zonificación con este tipo de información. Fueron buenos resultados, pudieron haber sido mejor. Eh, yo tengo el plan de, con la información que hemos sacado acá en el proyecto de la Ruta del Sol Sector 3, modelar en las regiones bajas del Caribe, pero todavía es como algo pensado nada más. Aquí la cuestión está, Marco, y es que esa es una gran debilidad que tienen estos modelos hasta el momento y es porque se han realizado principalmente en zonas de alta montaña. Entonces eso tiene que ver con la disponibilidad de las variables. Entonces, como nosotros estamos trabajando con rugosidad del terreno, perdón, estamos trabajando con posiciones topográficas y eso. No creo que sea imposible trabajarlo en zonas bajas, sin embargo, habría como que ver otro tipo de variables. Hay una variable que yo encontré que siempre me pareció muy interesante para tener en cuenta y es la radiación solar. Esa variable yo no la pude incluir porque no la saqué muy bien, pero para lugares como la costa, que son bastante calientes, variables como la radiación solar sería interesante analizar. Eso sí, teniendo en cuenta que es una variable actualista y que estamos trabajando en pues, poblaciones del pasado y no podemos tener la asunción de que la radiación solar de hoy en día fue la misma que hace 1000 años o 2000 años. Pero aún no se ha trabajado en zonas diferentes a las montañosas, Marco, pero sería un ejercicio bastante interesante. Ya, ok. Y segundo es, mi segunda pregunta es, para la próxima reunión, ¿será que realizamos una especie también como de orden o algo anticipado, así como lo había propuesto Luis? Como una especie de orden del día o algo así que podíamos comunicar con antelación o cómo se les A ocurre, mí me digamos, parece, en términos de no sé, organización. a mí me parece, igual la próxima sesión pues va a estar liderando usted, Marco, entonces como usted le parezca más conveniente. A mí me parece excelente como para que seamos concretos y así optimizar el tiempo, que era lo que decía. Yo estoy de acuerdo en su propuesta, no sé qué dicen los demás y las demás. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es igual necesario siempre llevar un orden y pues digamos que la metodología que estamos llevando en estos momentos de la presentación de cada uno de los proyectos eh, es genial. Entonces, la próxima sesión sería usted, profe, el que inicie y tenga vía libre.
Ok, listo. Por mí no hay problema. Pero como les digo, o sea, hay una parte que quiero presentar y después dejar otra para otro día, porque si no se me haría muy larga, creo yo. Hay una parte que me ¿Listo? interesa hablarla como bastante con todo el grupo, que es, digamos, la parte más sustanciosa de lo que pues me gustaría como pensar y desarrollar aquí en el grupo. Sí, claro. ¿Ok? Ok, listo, listo. Ah, sí, a mí me parece, yo les quería comentar, no sé si están de acuerdo, que reunirnos cada 8 días como para el caso que hayan sesiones como sean poco extensas o cosas así por el estilo. Y los días que no estemos tocando como mucha información y eso, pues poder ponerlo cada 15 días. No sé qué piensan los demás. Sí, de acuerdo. Me parece No, no, también. no, no entendí muy bien. ¿Cómo? No entendí muy O bien. sea, cuando hay estas sesiones como la que menciona Marco, que va a ser un poco larga, reunámonos cada 8 días porque pues va a haber información continua para que no nos perdamos y eso. Pero en momentos donde no vaya a haber como sesiones tan extensas, dejarlo cada 15 días. También por unas cuestiones del tiempo, proyectos personales y cosas así. Sin embargo, si están de acuerdo de que sea cada 8 días, pues no hay problema. Yo no tendría problema en cada 8 días, porque mira, nosotros llevamos hasta el momento como una hora hablada y me ha parecido muy bien la dinámica. Sí, estoy de Perfecto. No, yo creo que una hora es algo bien para empezar. Después nosotros podemos programar algo un poquito más extenso en otro horario, bueno, pero creo que para el ejercicio que estamos haciendo de hablar sobre nuestros trabajos, nuestras inquietudes aquí al interior, me parece que está muy bien. Y aprovecho para, pues, a todos los que y todas los que se han integrado el día de hoy, como dicen popularmente, pues pasen la bolita también, ¿no? Si quieren escuchar, si quieren hablarnos de sus trabajos. Esta es la idea con lo que estamos arrancando aquí, ¿no? Crear esta comunidad, como decía Torne, la comunitas. Es una cuestión que está, digamos, por fuera de la estructura, en muchos sentidos, ¿no? Y así nos vamos a sentir un poco más cómodos, ¿no? Aunque sabemos que vamos a llegar a unos puntos, obviamente. Vale, listo. Yo voy a correr la voz y que cada uno escribamos en el grupo de WhatsApp, como que "Hey, estamos armando este grupo, tal, estamos hablando de estas cosas. Y pues listo, quedamos cada 8 días, me parece bien. Vale, gracias. Vale, muchas gracias a todos. Igualmente. Listo, Hasta gracias. luego. Bueno, nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.